Entonces, vamos a iniciar a hablar el día de hoy, pues la sesión, ustedes están viendo el título en la pantalla y pues también a partir de la infografía que compartimos en nuestras redes sociales, pues se pudieron dar cuenta de qué es lo que vamos a platicar el día de hoy. Básicamente vamos a hablar un poco de estado de choque, pero también vamos a hablar de su manejo inicial. Y bueno, mi nombre es Osvaldo Josafat Alocino Ortega, soy técnico en urgencias médicas y pues el desarrollo de este tema, pues cualquier duda que tengan durante el desarrollo del mismo o cualquier comentario que quieran hacer durante la sesión, siéntanse libres de hacerlos, no se limiten, no hay ningún problema si quieren interrumpir por algún comentario o por alguna duda que lleguen a tener. Cuando nosotros empezamos a estudiar una patología o un problema dentro de este ámbito de la medicina, lo más correcto es que siempre busquemos una definición de nuestro concepto a estudiar. En este caso, el estado de choque tiene varias definiciones y de acorde a la época en la cual se fue dando esta definición, va a tener algunos cambios. Generalmente, la que más se acerca o la más correcta de estas definiciones es la que yo les pongo en la pantalla, que es, les traje dos definiciones que para mi criterio son como las más correctas porque engloban varios de los procesos que se llevan a cabo en el estado de choque. Entonces, una de ellas nos la cita el ATLS, que también para informarles es la mayor parte de esta clase se obtuvo en la bibliografía del ATLS, pero también se ocuparon algunos otros artículos de reciente evidencia y también el libro de cirugía, que es el Schwartz. Entonces, la definición que nos da la ATLS es una normalidad del sistema circulatorio que produce una perfusión inadecuada a los órganos y una oxigenación tisular igualmente inadecuada. Y aquí vamos a explicar un poco más adelante después de dar esta segunda definición. Ahora, el Schwartz nos dice que el estado de choque consiste en la perfusión inadecuada de los tejidos, marcada por el descenso de los sustratos metabólicos requeridos y eliminación insuficiente de los productos de desecho. Y bueno, a partir de esto, nosotros si comparamos la definición anterior, podemos darnos cuenta que se omite una parte muy importante, como la es la que nos cita el Schwartz, que es la eliminación insuficiente de los productos de desecho. En este caso, nosotros tenemos que saber que cuando llevamos a cabo un ciclo aeróbico, la célula está acostumbrada a trabajar con oxígeno y nos permite obtener energía a través de ella. Pero cuando nosotros no le aportamos los nutrientes necesarios a nuestra célula, va a buscar la forma de compensarlo. Y lo hace a través de un ciclo que se conoce como ciclo anaeróbico, el cual nos deja algunos productos de desecho que vamos a analizar más adelante y que vamos a entender por qué pasa todo este proceso. Hay otra definición que regularmente puede encontrarse, pero que ya tiene bastante tiempo. Nos la citó un doctor que es el doctor John Warrer, aproximadamente en el año 1895, el cual nos dice que el estado de choque es una pausa momentánea en el acto de morir. Entonces, si nosotros sabemos que el estado de choque se prolonga y no se revierte o no se empieza su tratamiento en el momento correcto, podemos tener en cuenta también que ese estado de choque puede llevar a la muerte del paciente. Así que pues podría considerarse como una pausa momentánea en el acto de morir. Como una pequeña introducción, vamos a hablar un poquito de fisiología prácticamente cardiovascular, que es la que más influye, pero también vamos a ver que van englobados otros sistemas del cuerpo. Entonces, nuevamente, retomando un poco, pues el estado de choque es una falla para cubrir las demandas metabólicas a las que normalmente estamos acostumbrados. Obviamente va a haber tejidos que se manifiesten o que empiecen a manifestar complicaciones más rápidamente que otros. Hablemos de tejidos diana, como lo son el tejido encefálico, el tejido cardíaco, los riñones, los pulmones, a comparación de otros tejidos que no son requerimientos tan altos de oxígeno, de sangre, de nutrientes, como lo son estos tejidos que acabo de mencionar. Cítese, por ejemplo, el caso de la piel. Entonces, las respuestas fisiológicas se van a basar en señales sensitivas, neuroendocrinas, metabólicas e inmunitarias inflamatorias. ¿Y esto para qué? Pues el cuerpo siempre va a intentar compensar de alguna u otra forma. Entonces nosotros tenemos algunas respuestas fisiológicas y principalmente este sistema nervioso autónomo que ustedes deben de conocer o que normalmente vulgarmente se conoce como el sistema de lucha o huida. Si nosotros tenemos un estado de choque, ya sea cual sea la causa que lo haya desarrollado, el cuerpo va a intentar compensar. Y esto lo va a hacer a través del aumento de la frecuencia cardíaca, la perfusión hacia ciertos órganos que son más importantes y demás cosas que nos van a otorgar el sistema nervioso.
La reanimación incorrecta puede causar muertes tempranas que pueden evitarse, y esto también es importante. Si nosotros actuamos de manera correcta y entendemos que el proceso del estado de choque es prácticamente simultáneo a su tratamiento, pues vamos a poder evitar varias de las muertes que se dan a causa de este suceso. Pero también tenemos que tener en cuenta que la reanimación excesiva con líquidos puede exacerbar la hemorragia de un paciente en el caso de este tema que es el choque hemorrágico. ¿Y esto por qué? Porque nosotros si administramos demasiado líquido o si hacemos una terapia hídrica incorrecta, lo que vamos a tener que provocar o lo que vamos a provocar con esto es una hemodilución, lo cual más adelante nos lleva a una baja de los factores de coagulación y que más adelante contribuye a que esto siga prolongando la hemorragia. Y entonces yo les decía hace un rato, el sistema nervioso autónomo es el que tiene su mayor participación en este caso o en esta respuesta metabólica. El sistema nervioso autónomo se encarga de muchas cosas, ¿no? Pero principalmente es lo que ya les mencionaba hace un rato. En el caso de si nos vamos de cabeza a pies, cómo funciona el sistema nervioso autónomo, podemos darnos cuenta que para ampliar nuestro rango de visión, lo que va a hacer el sistema nervioso autónomo va a ser dilatar la pupila. Y esto nos sirve, imagínense ustedes que están en una situación en la cual los ponga en riesgo, ¿no? Pongámonos algo cotidiano como que vayan ustedes caminando, vayan ustedes en su transporte y de repente, ¡pam!, le salga un perro, ¿no? Pues, ¿qué va a hacer su cuerpo? Va a responder de alguna manera para prepararse en el caso de la lucha. Y lo que va a hacer entonces con el caso del campo visual va a tratar de amplificarlo de alguna manera. ¿Y qué hace el sistema nervioso simpático? Pues lo que hace es dilatar la pupila para ampliar el campo de visión. Después de eso vamos a tener que disminuir las secreciones de algunas glándulas. Y en el caso de las glándulas salivales es lo primero que va a hacer, ¿vale? Va a inhibir la secreción de algunas de las glándulas salivales. Pero también vamos a tener ya otros datos más importantes como lo son en el sistema respiratorio, en el cual lo que va a causar va a ser un incremento de la frecuencia respiratoria. En el caso del corazón, lo que va a hacer es un inotropismo y un cronotropismo positivo, lo cual va a acelerar la frecuencia cardíaca y lo cual le va a dar mayor fuerza de contractilidad al miocardio o al corazón. Y en el caso del hígado va a estimular la producción de liberación de glucosa a través de la gluconeogénesis y la glucólisis. ¿Esto para qué? Pues para permitir mayor entrega de glucosa hacia los tejidos que sean necesarios de metabolizar y que esto produzca mayor energía en el cuerpo. Y algunos otros ejes que vamos a ver más adelante, lo cual nos va a contribuir a esta respuesta metabólica del estado de choque. Ahora, la fisiopatología del estado de choque va a ser la respuesta de los órganos para mantener la perfusión adecuada. Si nosotros recordamos la definición del estado de choque, decíamos que es una hipoperfusión tisular. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es nuevamente recuperar esa perfusión de manera correcta. ¿Y esto para qué? Pues para que se pueda cumplir con las demandas metabólicas que nos está pidiendo nuestro cuerpo. ¿Cómo va a responder entonces el cuerpo o cómo van a responder los distintos órganos a un estado de choque? Pues bueno, nosotros tenemos que saber o recordar que tenemos algunos mecanismos compensatorios, como en el caso de los receptores de estiramiento y los vasoreceptores en el corazón y la vasculatura. Los receptores de estiramiento básicamente nos van a resumir la ley de Frank Starling. Si ustedes recuerdan, igual esta ley fisiológica nos dice que a mayor volumen, mayor estiramiento de las fibras y mayor fuerza de contractilidad. Pero esto de alguna forma se ve privado de su función fisiológica cuando empezamos a disminuir el volumen por un choque hemorrágico. En el caso de estos receptores de estiramiento, lo que hacen es pues justamente detectar el cambio de volumen e intentar compensarlo de alguna manera. En el caso de los vasoreceptores, que son estos receptores sensibles a la presión, pues justamente van a buscar provocar lo mismo, un aumento de la contractilidad miocárdica. Y en el caso de los quimiorreceptores, que son básicamente algunos estímulos también que pueden darnos alteraciones en cuanto a la respuesta fisiológica del trauma, pues vamos a tener también algunas activaciones, en este caso del estado de choque. Después de ello, vamos a pasar a una respuesta a la isquemia cerebral. El cerebro tiene sus propios mecanismos compensatorios, y eso ustedes deben de conocerlo. No es lo mismo que yo hable, por ejemplo, de un trauma, de la respuesta o de las metas que yo voy a buscar en un trauma torácico a comparación de un trauma craneoencefálico. Y eso se los digo, ¿por qué? Porque la respuesta a la isquemia cerebral tiene una respuesta fisiológica específica. En este caso, lo que vamos a buscar es que ese tejido encefálico se siga perfundiendo de manera correcta para que no empiece a haber daño neuronal y para que pueda mantenerse el estado de alerta de este paciente.
Sin embargo, también debemos de saber que el tejido encefálico es muy susceptible o es muy poco tolerante a la isquemia. Y esto nos indica que si se empieza a perder el sustrato metabólico hacia ese tejido encefálico, pues va a haber deterioro neurológico y va a haber deterioro en el estado de conciencia. Y esto también vamos a ver más adelante que forma parte de la clasificación de los grados de choque y de las respuestas al choque, porque nosotros también vamos a poder notar que el estado de conciencia del paciente que está chocado, pues tiende a deteriorarse. Otra cosa que va a hacer el cuerpo va a ser la liberación de vasoconstrictores endógenos. Y esto, pues generalmente es a través de algunas respuestas que normalmente se liberan a través de un eje, que es generalmente el eje hipotalámico hipoficiario y que se relaciona también a la glándula suprarrenal. Estos vasoconstrictores endógenos, cítese lo que es la epinefrina y la norepinefrina, nos sirven para mantener el tono vascular y que se pueda provocar vasoconstricción y que esto contribuya a que se mantenga una tensión arterial de manera correcta. El desplazamiento de líquido al espacio intravascular también es importante. Cuando nosotros empecemos a notar que hay lesión endotelial, lo que intenta hacer el cuerpo es mantener la presión oncótica de manera correcta para que esos líquidos que están tratando de extravasarse se queden dentro del espacio intravascular y puedan contribuir nuevamente a que la presión arterial se mantenga de manera correcta y con ello la perfusión se mantenga correcta. El riñón también es un órgano muy importante en este estado de choque y ustedes van a darse cuenta que el riñón tiene varios mecanismos compensatorios, pero básicamente lo que hace en el estado de choque es la reabsorción y conservación renal de sal y con la consecuente conservación de agua, lo cual contribuye igual nuevamente a que ese contenedor o ese volumen no se vaya hacia niveles muy bajos y que esto no contribuya a que se prolongue este estado de choque. En el caso de la fisiopatología del estado de choque, vamos a tener que podemos dividirla en fases. La fase se va a dividir en compensada, descompensada e irreversible. Cada una de ellas tiene características específicas en cuanto a la aparición. Pero también es importante que ustedes sepan que si estas fases se siguen prolongando, entran a un punto de un círculo vicioso, lo cual contribuye a que más adelante el estado de prechoque se vaya a un estado de choque total y que más adelante pues pueda darse la muerte del paciente. Y esto lo podemos ver en el esquema que viene del lado derecho. Y nosotros notamos en este punto de acá, vamos a ver que el gasto cardíaco prácticamente lo que hace en un estado de choque es disminuirse. ¿Alguien recuerda aquí o alguien sabe cuál es la forma para calcular el gasto cardíaco o cómo sabemos cuál es el gasto cardíaco correcto? Bien, el gasto cardíaco se calcula a través de una fórmula, ¿vale? Que es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Bien, ok, gracias, Alan. Esta es la forma o la fórmula para calcular el gasto cardíaco. Normalmente, obviamente esto va a variar de persona a persona, de individuo a individuo, y esto depende igual de las características físicas que tenga el paciente. No es lo mismo un paciente que mide 1,80 a uno que mide 1,40. Entonces, el gasto cardíaco dependerá igual del volumen sistólico que tenga ese corazón, de en qué momento estemos también midiendo el gasto cardíaco, pero generalmente se encuentra aproximadamente entre 5.600 mililitros. ¿Y de dónde sale esto? Pues bueno, la frecuencia cardíaca normal del adulto, ustedes deben de saber que se mantiene más o menos entre 60 a 100 latidos por minuto, ¿vale? La frecuencia cardíaca normal se encuentra entre 60 a 100 latidos por minuto, ¿vale? Entonces, la frecuencia cardíaca vamos a dejarla en una media, que es 80, ¿vale? Entonces, aquí ya tenemos la primera cifra para calcular el gasto cardíaco. Ahora, el volumen sistólico se obtiene a través de el ciclo cardíaco. En el caso del ciclo cardíaco o de la fisiología cardiovascular, llega un punto en el cual hay una contracción ventricular, pero antes de hacer esa contracción ventricular o antes de poder eyectar el volumen sanguíneo, tienen que llenarse las cámaras, que en este caso son los ventrículos. Aproximadamente a los ventrículos le llegan 130 mililitros. Eso aproximadamente está dentro de los ventrículos. Imagínense que estos son los ventrículos, lo voy a poner por acá. Vamos a dibujar un corazoncito así, ¿no? Son 4 cámaras, ¿vale? Y en este punto vamos a imaginarnos que las cámaras de abajo, las inferiores, los ventrículos, están llenos de sangre. En este punto aproximadamente están 130 mililitros de sangre, ¿bien?
De esos 130, cuando el ventrículo se contrae, lo que hace es sacar una fracción de ese volumen sanguíneo, no saca los 130 mililitros, y aproximadamente va a sacar 70 mililitros, ¿bien? Entonces, ese es el volumen sistólico, es el volumen que se eyecta en cada contracción ventricular. Y hablamos aproximadamente de un 60% del volumen total sistólico. Pero entonces solamente vamos a sacar 70 mililitros. Si yo calculo entonces el gasto cardíaco y lo multiplico ahora, que es 80 por 70, pues sale la cifra que yo les decía hace rato, 5.600 mililitros. Bien, eso obviamente es un volumen general, no es algo que sea específico para cada persona, pero que sí se aproxima mucho a la realidad. Ahora, un gasto cardíaco disminuido, pues nos hace referencia a un gasto cardíaco menor al que yo les acabo de calcular y al que cada paciente está acostumbrado a recibir. ¿Por qué podría disminuirse el gasto cardíaco? Pues bueno, podría disminuirse por muchas causas y una de ellas es el estado de choque. En el caso del estado de choque, va a llegar a ocasionar que este gasto cardíaco se disminuya y por ende disminuya la presión ística o la presión de perfusión. Si yo disminuyo ahora el gasto cardíaco y disminuye la presión de perfusión, lo que voy a hacer es poner a mi célula en un estado de hipoxia, que es básicamente una deficiencia de oxígeno en los tejidos y en este caso de la célula. Si la célula empieza a sufrir periodos de hipoxia prolongados, va a empezar a generar pérdida de líquido intracelular, es decir, va a extravasarse ese líquido que normalmente se encuentra en el medio intracelular, pero también va a ocasionar acidosis metabólica por los productos de desecho porque la célula está en hipoxia. Aquí viene otro punto importante que igual se los voy a mencionar más adelante, pero que es importante sacarlo por acá. La hipoxia celular eh, va a empezar a generar que la célula se acostumbre a un ciclo anaeróbico. El ciclo anaeróbico básicamente se resume a un ciclo en el cual la célula obtiene energía, pero sin oxígeno. El detalle es que cuando la célula obtiene energía de esta forma, va a ocasionar productos de desecho, como lo es el lactato. Bien, y en el caso del lactato, más adelante puede provocar acidosis láctica, lo cual nos va a llevar a acidosis metabólica. Y hay una triada muy importante que se le conoce como triada de la muerte o triada letal. Y uno de los componentes es ese, justamente, la acidosis metabólica. Pero también forma parte de ella la hipotermia y la coagulopatía. Bien, entonces ustedes pueden darse cuenta que desde aquí ya está un problema grave, ya estoy contribuyendo a la triada de la muerte, ya estoy contribuyendo a que ese proceso fisiopatológico se siga prolongando si no hago el tratamiento correcto para mi paciente y que más adelante pues pueda llevarlo a la muerte. ¿Qué otra cosa va a pasar con el gasto cardíaco disminuido? Pues bueno, va a haber una disminución del retorno venoso, también va a haber una disminución de la perfusión coronaria y por ende menos entrega de metabolitos a lo que es el tejido miocárdico. Ahora, si la presión de perfusión sigue disminuida en el caso de cualquier tejido, lo que va a ocasionar también más adelante es una lesión celular, lo cual va a generar liberación de factores inflamatorios o de mediadores inflamatorios. Más adelante, estos mediadores inflamatorios van a ocasionar un daño endotelial. Este daño endotelial, es decir, este daño directamente a las paredes de los vasos sanguíneos, va a ocasionar que probablemente haya fuga hacia el espacio extracelular y contribuya nuevamente a que se disminuya el retorno venoso, con ello se disminuya más el gasto cardíaco y sea un círculo vicioso del cual el cuerpo no pueda salir si no se le da el tratamiento correcto. Ahora, en el caso de la fisiopatología, continuando con ella, tenemos que el cuerpo va a responder a través de estímulos o de señales aferentes y eferentes. Las señales aferentes son aquellas que van de la periferia a lo central, a grandes rasgos, y lo eferente de lo que va de lo central a la periferia. En el caso de las señales aferentes, tenemos la sensación de dolor. Esto puede provocarse, imagínense ustedes que el choque hemorrágico se está dando ahora por un traumatismo. ¿Bien? La sensación de dolor va a activar al eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, con lo cual va a estimular la secreción de algunas catecolaminas y con ello a estimular el sistema nervioso autónomo, con lo cual
más adelante va a generar una respuesta simpática de la que ya les platiqué al inicio, que es el aumento de la frecuencia respiratoria, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la contractilidad miocárdica, la inhibición de la secreción de algunas glándulas, como las glándulas salivales, eh, el aumento del tono de los esfínteres y demás respuestas que nos da el sistema nervioso simpático que ya mencionamos al inicio. Los barorreceptores también son importantes en este tipo de respuesta, como ya les mencioné al inicio, los quimiorreceptores y los medidores inflamatorios, como lo son las interleucinas, las citocinas y algunas otras sustancias que medían esta respuesta. En el caso de las señales eferentes, tenemos una respuesta cardiovascular en las cuales vamos a encontrar lo que ya les mencionaba, un inotropismo y un cronotropismo positivo, y un incremento, desafortunadamente, también del consumo de oxígeno. El tejido miocárdico, al ser un tejido diana, al ser un tejido principal, también tiene un alto consumo de oxígeno y de nutrientes. Obviamente que si yo someto a mi músculo cardíaco a que empiece a compensar, pues él requiere más oxígeno. Pero ¿qué pasaba con el estado de choque? El estado de choque lo que hacía, en este caso el estado de choque hemorrágico, priva de esos nutrientes y priva de esa concentración de oxígeno que requiere el músculo cardíaco. Por ende va a llegar a la fatiga de ese músculo y más adelante va a disminuir sus mecanismos compensatorios hasta que en algún momento ya no haya respuesta o no haya mecanismo compensatorio. La respuesta cardiovascular también nos va a contribuir a hacer una vasoconstricción. Esta vasoconstricción, pues lo que hace prácticamente es dejar de perfundir a tejidos que no son tan importantes y se va hacia los tejidos que ya mencionamos. La respuesta hormonal nuevamente está mediada por el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, pero aquí también nos da una respuesta más importante como lo son el sistema renina angiotensina aldosterona y también como lo es la hormona antidiurética. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues ustedes ya saben que es prácticamente este sistema que nos medía o que nos ayuda a normalizar la presión arterial. El detalle aquí también, por ejemplo, en pacientes que tienen un tratamiento para, por ejemplo, hipertensión. Ustedes saben que hay fármacos que se encargan de inhibir este sistema, como lo son los YECAS, ¿no? Que es prácticamente un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, pero también tenemos a los ARA2, como lo son el antagonista reductor de angiotensina. El detalle es que si nosotros estamos atendiendo a un paciente que tiene un estado de choque, pero que desafortunadamente también tiene o está bajo tratamiento con estos fármacos, pues nos priva de que este mecanismo compensatorio pueda llevarse a cabo, porque estoy prácticamente bloqueando el sistema de renina-angiotensina-aldosterona y no puedo permitir que vaya a normalizar o que trate de normalizar esos niveles de presión arterial. En el caso de la hormona antidiurética, es un vasoconstrictor bastante importante y que nos ayuda también a regular el volumen hídrico dentro del cuerpo. Si nosotros tenemos esta respuesta de la hormona antidiurética, pues lo que tratamos de hacer igual es nuevamente concentrar la mayor cantidad de agua, tratar de que se limite la diuresis y con ello contribuya a que no se siga desarrollando el estado de choque. El otro problema con la hormona antidiurética o la ADH es que también se ha comprobado que es un vasoconstrictor mesentérico muy potente y que más adelante, si la respuesta se prolonga, puede contribuir a la isquemia intestinal e incluso predisponer a que haya una disfunción de la barrera de la mucosa intestinal en el estado de choque. Entonces, también hay que buscar protectores de la mucosa en el caso de que pueda llegar a prolongarse este estado de choque, por lo que ya acabamos de mencionar. En el caso de la fisiopatología igual y de la homeostasis circulatoria, tenemos que hablar que esta respuesta cardiovascular está mediada por los mecanismos que le mencionaba yo al inicio, que es la ley de Frank-Starling. La precarga es básicamente el volumen que llega eh, a través de todo el sistema circulatorio a las cámaras cardíacas. Bien, eso es la precarga. Ya hace rato decíamos cómo obteníamos el volumen sistólico. En este caso, aquí ya está llenito el corazón, ¿no? Aproximadamente aquí están, decíamos hace un rato, 130 mililitros de sangre. Bien. Y después de ello sucede una contractilidad miocárdica. Aquí el dibujo nos pone que prácticamente nos quedamos sin reserva de sangre, pero realmente sí se queda un cierto porcentaje de volumen sanguíneo. En esta contractilidad miocárdica es cuando se obtiene el volumen sistólico, que hace rato decíamos que aproximadamente corresponde a 70 mililitros. Bien, la frecuencia cardíaca decimos hace rato que corresponde más o menos a 80 latidos por minuto. Y a través de esto, pues se obtiene el gasto cardíaco que sería de 5.600. Bien. La poscarga también forma parte importante de la respuesta o la homeostasis circulatoria. ¿Y cómo lo hace? Pues básicamente es
la fuerza de contractilidad que debe tener el miocardio para vencer las resistencias periféricas. Ahora imagínense ustedes que esta homeostasis circulatoria se ve privada o se ve modificada por todo lo que ya hemos mencionado, por una pérdida sanguínea, porque ahorita igual vamos a ver la clasificación del estado de choque, pero también puede ser por una pérdida en el caso de los niños, por ejemplo, de una deshidratación severa, por vómito, por diarrea, ¿no? Y que ahora lo que pasa es que se disminuya este volumen al que estamos acostumbrados y que, por lo tanto, las fibras cardíacas no se estimulen de manera correcta, se contraigan de manera ineficaz y con ella no se pueda vencer la poscarga, lo cual nos da datos de hipoperfusión, como lo son, por ejemplo, la piel pálida. Esto porque se priva a que se entreguen la sangre hacia los tejidos periféricos. Y también tenemos unos efectos metabólicos que eran los que ya les mencionaba hace un ratito, ¿no? Que generalmente, pues el metabolismo celular se lleva a cabo a través de un ciclo aeróbico. En el caso del ciclo aeróbico, vamos a obtener, obviamente esto es en cada célula, 38 moles de ATP, ¿bien? Estos 38 moles comparados con los del ciclo anaeróbico celular, que solamente nos aporta 2 moles de ATP. Obviamente, este ATP o esta moneda energética, si se ve disminuido, va a contribuir también a que no se lleven los procesos metabólicos y que los órganos en sí no puedan responder de manera eficaz. Pero aparte de que no puedan responder de manera eficaz, se genera piruvato, que más adelante se convierte en lactato, que contribuye a la acidosis láctica, que contribuye a la acidosis metabólica y que contribuye a la triada de la muerte. Es por eso tan importante que sepamos que atender este tipo de situaciones es desde lo más pequeño, ¿no? Que es la célula, hasta lo más evidente, que es la clínica que vamos a ver en nuestro paciente. Ahora, después de esta pequeña introducción, hay que clasificar al estado de choque. El estado de choque se va a dividir en 4 clasificaciones principales. Esto dependerá de ustedes igual de qué bibliografía se basen. Esta clasificación es tomada del libro de fisiopatología de Uribe, en el cual nos da 4 rubros principales para clasificar al estado de choque, el cual nos va a poner un choque hipovolémico, un choque obstructivo, uno distributivo y uno cardiogénico. En el caso del choque hipovolémico, lo vamos a poder dividir en hemorrágico y no hemorrágico. Hace un rato les mencionaba igual acerca del choque no hemorrágico, pero que también es hipovolémico. Esto como en el caso de los pacientes pediátricos. Normalmente o es común que puedan llegar a tener, por ejemplo, evacuaciones diarreicas y que puedan llegar a perder demasiado volumen por las heces tan prolongadas y obviamente por la pérdida de agua a través de ella. Esto contribuye a que haya una hipovolemia y que se desarrolle ese estado de choque. Entonces, no necesariamente tiene que ser un choque hipovolémico hemorrágico, puede ser un choque no hemorrágico. También se puede obtener la pérdida a través de vómito y como lo que ya mencionábamos, como la diarrea, ¿bien? Pero prácticamente es, pues, privarse de ese volumen al cual estamos acostumbrados por alguna pérdida que nos haya ocurrido. En el caso del choque obstructivo, vamos a tener dos principales, los cuales son un neumotórax a tensión y un taponamiento cardíaco. El neumotórax a tensión, obviamente no es el tema del día de hoy, pero lo que pasa en ese neumotórax es que hay aire dentro de la pleura, lo cual hace que el pulmón se colapse y que más adelante ese mismo aire que se encuentra en la pleura provoque que empiece a desplazar las estructuras, es decir, del pulmón, por ejemplo, digamos, un pulmón derecho, voy a ponerle aquí un dibujito, ¿no? El pulmón derecho, digamos que está perforado, ¿no? Y que tiene aire dentro de este espacio, que es lo que estoy pintando de azul. Bien. En medio de los dos campos pulmonares, de los dos pulmones, vamos a encontrar el corazón, ¿bien? Y del otro lado, pues tenemos al otro pulmoncito, ¿no? Entonces, lo que pasa aquí con esto, con esta situación es que estas estructuras empiezan a desplazar al corazón y lo comprimen. Inclusive igual comprimen al pulmón del lado contrario. Por ello, se genera que haya un proceso de obstrucción, que es decir, que el corazón no se pueda contraer de manera eficaz porque no permite que la fibra se relaje ni que se contraiga de manera eficaz, lo cual también más adelante nos da un estado de choque. Pero también puede darse por un taponamiento cardíaco.
Este taponamiento cardíaco también puede relacionarse con lo que es una pericarditis constrictiva, es decir, que haya líquido, sangre, dentro del pericardio. Ustedes saben igual que el corazón está envuelto prácticamente en estas bolsitas, que es el pericardio, y esta bolsita puede ser capaz de acumular sangre dentro de ella y provocar nuevamente igual que haya un patrón obstructivo y que no permita la adecuada contracción del corazón, que más adelante nos genera un estado de choque. En el caso del choque distributivo, pues aquí hay prácticamente problemas con los contenedores, ¿no? Que son los vasos sanguíneos. Puede darse el caso de un choque distributivo de tipo neurogénico, en el cual haya un daño directamente hacia la médula espinal, lo cual haga que se pierda este tono simpático y que se desencadene una vasodilatación. En el caso del choque distributivo neurogénico, no es que haya una pérdida sanguínea, sino que el contenedor, es decir, los vasos sanguíneos, se vasodilataron y ahora el volumen que normalmente tenemos en el cuerpo no es suficiente para llenar ese contenedor. Entonces, se producen signos de choque, como lo es la hipotensión. Obviamente, este igual no es un tema que vayamos a ver el día de hoy, pero también el choque neurogénico tiene su propia fisiopatología y debe entenderse también de manera correcta. No es el mismo tratamiento, por ejemplo, para un choque hemorrágico que para un choque neurogénico. En el caso del choque neurogénico, lo que queremos hacer es una vasoconstricción. Entonces, ¿qué haríamos? Aportar fármacos vasoconstrictores, pero diferente a un choque hemorrágico, que en lo que él está pasando es que se está perdiendo volumen. Lo que quiero es aportar volumen para recuperar esas funciones a las que normalmente estaba acostumbrada la célula. Y por último, tenemos al choque cardiogénico, que es una falla directa del miocardio. Eso se puede dar por un infarto agudo del miocardio, por bloqueos, por arritmias, que no permitan el adecuado funcionamiento del miocardio y que más adelante, si no funciona bien el corazón, pues nos provoque igualmente un estado de choque. ¿Alguna duda que tengan hasta acá de lo que estamos platicando? ¿Algo en lo que no me haya explicado de manera correcta? Todo bien, gracias. De acuerdo. Gracias. Ok, bien. Ahora, ya que vimos la clasificación del grado de choque, la respuesta fisiológica, fisiopatológica, pues tenemos que empezar a dividir a nuestro estado de choque y ahora lo vamos a poner por grados de choque, en los cuales vamos a empezar a distribuirlos en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Diferente a lo que son las fases del estado de choque, que decíamos hace un rato que era una fase compensada, descompensada e irreversible. Los grados de choque lo que buscan es hacer una unificación de criterios para poder distinguir entre una pérdida sanguínea muy grave a una que no es muy grave. Y esto obviamente lo podemos obtener a través de la respuesta de los órganos que ya platicamos. Si nosotros tenemos una pérdida sanguínea, pues sea cual sea la causa, que generalmente es un traumatismo, vamos a tener el primer grado de menor a 750 mililitros o menor a 15% del volumen total sanguíneo. Igual, recuerden, el volumen sanguíneo normal del adulto aproximadamente es un 7% de su volumen corporal total. Es decir, un sujeto que mide o que pesa 70 kilos, si yo le saco el 7%, más o menos tendría que corresponder a su volumen sanguíneo. Obviamente esto igual dependerá de cada sujeto. No es lo mismo que una persona muy pequeña pierda 750 mililitros a comparación de alguien muy grande que pierda 750 mililitros. En este caso, la tabla de grados de choque obviamente nos intenta como unificar o generalizar, pero recuerden igual que cada persona es distinta y cada persona va a responder de manera diferente al volumen sanguíneo que pierda. Pero si nosotros nos vamos a esta tabla, pues ya les mencionaba yo la cifra que vamos a obtener. En este caso, la respuesta que vamos a obtener del corazón, pues prácticamente es nula. Se va a encontrar todavía entre una frecuencia cardíaca normal, que es menor a 100 latidos por minuto, una tensión arterial normal igual, que pues dependerá igual las cifras de tensión arterial que maneje el paciente, pero que generalmente ya saben ustedes que la media es de 120 sobre 80, 10 más, 10 menos. En el caso del sistema respiratorio, se va a mantener una frecuencia respiratoria normal, que va a ser de 14 a 20 en el caso de las respiraciones del adulto,
Y en el caso de los riñones van a tener un gasto urinario mayor a 30 mililitros por hora. Bien, es decir, que está normal todavía, no hay necesidad de que los mecanismos compensatorios empiecen a activarse. En este caso, si se tiende a tener esta pérdida sanguínea, el propio cuerpo puede compensarlo. No hay necesidad inclusive de reponer líquidos a través de una terapia hídrica. El propio cuerpo, en el caso del libro de la cirugía de Schwartz, nos mencionaba que aproximadamente en 24 horas ese volumen sanguíneo que se perdió podría reponerse por el propio cuerpo. Bien. En el caso del estado mental o el nivel de conciencia va a estar normal. ¿Por qué? Porque pues el tejido encefálico sigue perfundiéndose de manera correcta, por lo cual no hay deterioro neurológico. Si nosotros ahora nos pasamos al grado 2, vamos a ver que es un volumen sanguíneo aproximadamente de pérdida de 750 a 1000 mililitros, que corresponde aproximadamente a un 15 a 30% del volumen sanguíneo total. Y aquí sí ya empezamos a ver respuestas, como cuáles, una ligera taquicardia, ¿bien? Una frecuencia cardíaca mayor a 100, pero menor a 120 latidos por minuto. La tensión arterial tiende a estar levemente disminuida, ya se empieza a notar que el corazón está disminuyendo la precarga, está disminuyendo el retorno venoso, está disminuyendo el gasto cardíaco y con ello está disminuyendo la presión arterial. Entonces, tiende a haber ligeras reducciones en la presión. En el caso del sistema respiratorio, lo que intenta hacer es normalizarlo. Entonces, ¿cómo intenta compensar de manera correcta el sistema respiratorio? Aumentando la frecuencia respiratoria, en la cuales van a ser valores entre aproximadamente entre 20 a 30 respiraciones por minuto. Y aquí ya empezamos a ver que empiezan a sufrir un poco los riñoncitos, ¿no? A tener un gasto urinario de 20 a 30 mililitros por hora. Ahora todavía lo compensa, todavía se encuentra limítrofe, pero ya empieza a haber disminución de este gasto urinario. Y en el caso del estado mental, empezamos a notar que el paciente comienza a ponerse ansioso, ¿bien? En el caso del grado 3, ya empezamos a ver más notablemente las respuestas compensatorias. Estamos hablando de una respuesta o de una pérdida sanguínea de 1500 a 2000 mililitros y con una frecuencia cardíaca aumentada, mayor a 120 latidos por minuto, una tensión arterial que ya se encuentra disminuida o marcadamente disminuida, una frecuencia respiratoria que supera a los 30, que es de 30 a 40, y un gasto urinario de 5 a 15 mililitros por hora. Obviamente igual este gasto urinario pues no es suficiente, ¿no? Y esto lo empieza a hacer el riñón en un intento por conservar agua. Por eso se disminuye el gasto urinario. Y por eso es tan importante también que cuando tengan ustedes la necesidad de atender a un paciente en estado de choque, siempre se haga un cateterismo vesical. Es decir, que se coloque una sonda para medir el gasto urinario y para ver el mecanismo compensatorio del riñón. Obviamente, igual este es un punto importante para ver si nuestra reanimación en el estado de choque está siendo efectiva, que va a ser buscar el aumento del gasto urinario. En el caso del estado mental, se va a empezar a notar ligeramente confuso. Y pues bueno, si ya ahora nos pasamos al grado 4, que ya es una pérdida sanguínea mayor a 2000, vamos a encontrar una taquicardia más marcada, una tensión arterial mucho más disminuida, una frecuencia respiratoria que se encuentra mayor a 40 respiraciones por minuto, un gasto urinario insignificante, es decir, menor a 5 mililitros por hora, y en el estado mental, pues letárgico, e inclusive en algunas ocasiones comatoso. Factores que pueden modificar la respuesta o los mecanismos compensatorios, pues son varios. La edad del paciente, en el caso de personas adultas o personas de edades muy jóvenes, pueden llegar a compensar de manera distinta a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver en una población adulta. Es decir, por ejemplo, personas de edad mayor o adultos mayores van a encontrar que el corazón ya no puede trabajar de la misma manera a la que estaba acostumbrada cuando tenía menor edad. Es decir, que probablemente no podamos encontrar taquicardia en un paciente adulto mayor cuando realmente debería de haberla. En el caso de la severidad de la lesión, también puede haber contribución a modificar la respuesta y también va a ser un punto importante del lapso transcurrido entre la lesión y el inicio del tratamiento. Esto forma parte igual de los servicios prehospitalarios. No sé si igual nos acompaña alguien que tenga relación con servicio prehospitalario, pero si hay alguien por ahí, pues debe de entender que el inicio del tratamiento de un paciente generalmente va a darse desde donde fue encontrado el paciente y, por ejemplo, si tuvo la fortuna de que lo subieran a una ambulancia. A eso se refiere el medio prehospitalario.
el tratamiento que se da por un técnico de urgencias médicas o que se da a bordo de una ambulancia antes de llegar a un hospital. Y esto también forma parte importante de la terapia hídrica que se llega a dar en algunas ocasiones a bordo de una ambulancia, porque ya empezamos a reponer eh, la pérdida de sangre o de líquido que tuvo ese paciente a través de soluciones cristaloides o soluciones isotónicas. Otra cosa que puede llegar a modificar la respuesta son los medicamentos utilizados para enfermedades crónicas, como los que ya les mencionaba, beta bloqueadores, YECA, ARA2, los cuales contribuyen a que no se lleve de manera eficaz la respuesta a la que normalmente estaría acostumbrada el cuerpo. Y también otro caso que puede modificar son los atletas. Los atletas tienen pues esta capacidad de contracción miocárdica, de frecuencia cardíaca más eficaz, y por ende la respuesta no va a ser la misma en esos pacientes. Generalmente ellos están acostumbrados o su músculo cardíaco está acostumbrado a latir menos veces, es decir, menos veces en un minuto, pero con mayor fuerza de contractilidad. Entonces, probablemente yo en estos pacientes que ya perdieron volumen sanguíneo, yo no encuentre una taquicardia, porque tal vez para ellos la taquicardia se encuentra en una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, porque tal vez ellos su frecuencia cardíaca sinusal es de 50 latidos por minuto, 60 latidos por minuto. Entonces, estos factores podrían modificar la respuesta. Es por ello también importante indagar acerca de los antecedentes de este paciente, de si practica o no algún deporte. Ahora, datos a tomar en cuenta también en nuestra evaluación del estado de choque es calcular el índice de choque. ¿Bien? ¿Cómo se calcula el índice de choque? ¿Alguien sabe la fórmula para calcular el índice de choque? Bien, el índice de choque se Es calcula. frecuencia Ajá, cardíaca con frecuencia cardíaca. Y luego, ¿qué más? Bien, el índice de choque se calcula frecuencia cardíaca sobre tensión arterial sistólica. Bien, exactamente. Bien, esa es la manera correcta de obtener el índice de choque. Bien, la frecuencia cardíaca, ya decíamos hace un rato, igual, la normal del adulto, más o menos entre cuánto se encuentra, entre 80, de 60 a 100 latidos por minuto. Pero en este caso decíamos que el estado de choque nos genera taquicardia. Entonces habría que tomar en cuenta los datos de frecuencia cardíaca que nos dé el paciente y dividirla ahora sobre su tensión arterial sistólica. Normalmente ya les decía yo igual hace rato, los niveles de tensión arterial se encuentran entre 120, 80, 10 más, 10 menos. Pero en este caso decíamos que si el estado de choque se prolongaba, podría haber hipotensión. Ahora, calculen ustedes el índice de choque de un paciente que tiene una frecuencia cardíaca de 120 y que tiene una tensión arterial sistólica de, ¿qué les gusta? De 90. ¿Cuánto les da de índice de choque? 1.3, ¿vale? Entonces, ¿es compatible con un estado de choque? Sí es compatible con un estado de choque. Bien, todavía no hemos llegado al valor mayor a 1.5, que ya nos estaría dando un choque grave, pero ya se está aproximando hacia esas cifras, ¿no? ¿Ya cuánto nos falta? Ya tenemos 1.3. Bien, este índice de choque nos sirve igual para, pues prácticamente para predecir eh, eh, qué tan grave puede llegar a prolongarse ese estado de choque y para nuevamente iniciar el tratamiento. De hecho, el tratamiento debe iniciarse casi simultáneamente a conforme estamos diagnosticando el estado de choque. ¿Bien? Entonces, es importante que ustedes calculen esto porque, pues, entre mayor sea el índice de choque, pues mayor mortalidad tiene el paciente. Entonces, yo quiero tener que ese índice de choque sea menor a 0.8. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues aumentar la tensión arterial y con ello la respuesta cardíaca disminuye la frecuencia cardíaca. Pero primero tendría que buscar cifras o metas a las cuales llegar, que son de las que vamos a platicar. También hay otra forma de calcular el índice de choque, al cual se le nombró índice de choque modificado,
y el cual tiene ahora otra fórmula. ¿Saben ustedes cuál es esa fórmula para el índice de choque modificado? El índice de choque modificado se calcula frecuencia cardíaca, pero ahora sobre presión arterial media, ¿vale? Esa es la fórmula de índice de choque modificado, ¿ok? ¿Cómo se calcula la presión arterial media? Igual hay varias fórmulas, pero la más fácil, o la que a mí se me ha hecho más fácil es sumar dos diastólicas más una sistólica sobre 3. ¿Ve? Esta es una S, ¿eh? No es un 5. Entonces, dos diastólicas más una sistólica sobre 3. ¿Ve? Aquí supongamos que este paciente tiene una frecuencia cardíaca de, igual nuevamente, 120, pero tiene una presión arterial de, ¿qué les gusta? De 80 sobre 60, ¿vale? Calculen ustedes el índice de choque modificado de ese paciente que tiene una frecuencia cardíaca de 120 y una presión arterial de 80 sobre 60. Ok, punto 82 dicen por ahí. ¿Alguien que tenga otra respuesta? Ok, 1.8, ahí está, por ahí ya pusieron Ruth del Carmen, puso 1.8. Exactamente, ese es el valor. Ahora, ¿cómo se sacó ese valor? Vamos a borrar un poquito la pantalla para que ustedes puedan ver nuevamente, ¿no? Recuerden los valores que les di, ¿vale? Decíamos entonces que el índice de choque modificado se calcula frecuencia cardíaca sobre presión arterial media. ¿Bien? Pero decíamos primero que al inicio tenemos que calcular la presión arterial media. Entonces, yo les dije que el paciente, o sea, está manejando una tensión arterial de 80 sobre 60, ya está muy chocado, ¿no? Ya está muy hipotenso. Si yo quiero sacar la presión arterial media, yo tengo que obtener a través de una fórmula que es dos diastólicas más una sistólica sobre 3. Entonces, esta sería la presión arterial sistólica y el 60 sería la presión arterial diastólica, ¿ok? Entonces, si yo estoy diciendo que es dos diastólicas, yo tengo que multiplicar 2 por 60 más una sistólica que sería 80. Y esto lo voy a dividir sobre 3, ¿ok? 2 por 60 son 120 más 80 son 200. Y yo tengo que dividir 200 entre 3. Si yo divido 200 entre 3, me sale que la presión arterial media es igual a 66.6, ¿ok? Y decíamos que la frecuencia cardíaca a suponer del paciente era de 120. Entonces, yo ahora tengo que dividir 120 entre 66.6, lo cual nos da un resultado de 1.8. ¿Bien? ¿Sí se entendió todo ese revoltijo que hice de números o no? ¿O se revolvió un poco? Ok, qué bueno. Súper, súper. Entonces, bueno, como conclusión, se obtuvo que a raíz de esas cifras de tensión arterial y de esa frecuencia cardíaca, se obtuvo un índice de choque de 1.8 por la fórmula de índice de choque modificado. ¿Es compatible con un estado de choque? Sí, es compatible, ¿no? Porque decimos que en el caso del índice de choque modificado se encuentra mayor a 1.3 y yo estoy teniendo un índice de choque de 1.8. ¿Ven? Está muy por encima de lo que nos da el índice de choque modificado. Entonces, igual, a mayor índice de choque modificado, mayor mortalidad de nuestro paciente. Entonces, son datos a que nosotros pues debemos tener en cuenta para que se pueda calcular y que se evite la muerte del paciente.
Tenemos también otro dato que es importante, que nos lo da el oxímetro de pulso, que es el índice de perfusión periférica. Ustedes pueden darse cuenta que en el oxímetro tenemos varios apartados, ¿no? Dentro de ellos, pues lo más común, que es la saturación de oxígeno, que viene acá, 92%. Este que dice PR, BPM, son los latidos por minuto, la frecuencia cardíaca de 115. Pero en medio de esos dos viene algo que se llama, que viene como PI y nos lo bota como porcentaje. ¿Bien? Eso que viene como PI se le llama índice de pulsatividad. ¿Ok? Y este índice de pulsatividad, que es básicamente un índice de perfusión periférica, es decir, que también está perfundido los tejidos a la periferia, representa, o sea, ya hablando así como términos como más rebuscados, es que representa el radio entre el componente pulsátil y no pulsátil de la luz emitida por el oxímetro. Bueno, ¿y esto qué rayos quiere decir, no? Bueno, básicamente lo que nos está dando el índice pulsátil es la representación del tono vascular periférico, y por lo cual podemos concluir cuando un paciente tiene un índice de perfusión disminuido, va a tener vasoconstricción. Esto nos dice que el paciente probablemente esté hipovolémico. El índice de perfusión eh, generalmente se encuentra mayor a 0,2. Si nosotros tenemos un índice de pulsatividad, perdón, el valor normal, eso es de una cifra alterada. Ok. El valor normal del índice de pulsatividad, se va a poner para acá para que no se confunda. El índice de pulsatividad se encuentra en valores mayor a 1,4. ¿Bien? Va de 1,4 a 20%. ¿Bien? Eso es lo que tenemos que buscar en el oxímetro. Esto es lo que debe de estar aquí, en donde dice PI. Mientras se encuentren valores de 1,4 a 20%, está bien. Pero si esos porcentajes llegan a bajar, también predice mortalidad. Cuando un índice de pulsatividad o un índice de perfusión periférica se encuentre menor a 0,2%, va a predecir mortalidad de nuestro paciente. Y son cosas que debemos tener en cuenta. Podemos notar también que la imagen del oxímetro nos da otra cosita por ahí interesante, ¿vale? Que son estas ondas de aquí, que son las ondas de pletismografía o la pletismografía. No todos los oxímetros lo traen, al igual que el índice de pulsatividad, no todos los oxímetros lo traen, pero sí se pueden llegar a observar en algunos. Si ustedes tienen la posibilidad de observar este tipo de oxímetros y pueden notar o ver los cambios de los que ya les acabo de mencionar, pues son parte importante también para el estado de choque. ¿Qué pasa con las ondas de pletismografía? Bien, nosotros tenemos que observar que la onda pletismográfica tiende a adoptar una forma normal, como de este tipo, ¿vale? Como si fuera una sierrita, ¿no? Y que se divide en dos, nos da dos picos, ¿vale? La amplitud como la posición de la muesca se encuentran iguales. ¿Qué pasa ahora con la respuesta al choque? Pues decíamos que había una vasoconstricción. Si empieza a haber una vasoconstricción severa, lo que va a hacer es que va a disminuir la amplitud de la onda. Comparen esta onda grande con esta. ¿Por qué? Porque se pierde la medida de lo posible del oxímetro porque hay una vasoconstricción a nivel periférico. Disminuye entonces la amplitud, pero ahora la posición de la muesca se amplía o se amplifica. ¿Bien? En el caso de que haya una vasoconstricción moderada, pues se ve un poquito la disminución de la amplitud, al igual que un ligero aumento de la muesca. ¿Ok? A esto nos importa nada más la vasoconstricción, porque pues decíamos hace un rato que estamos hablando de choque hemorrágico, ¿bien? Que normalmente la respuesta es una vasoconstricción. Diferente si habláramos, por ejemplo, de un choque neurogénico en el cual nos daría más importancia buscar una vasodilatación, ¿bien? Pero para eso nos sirve la pletismografía y para eso nos sirve igual el índice de pulsatividad o índice de perfusión periférica, ¿ok? Entonces son datos importantes que nos pueden llegar a ayudar para hacer un adecuado diagnóstico del estado de choque. Ahora, pues el manejo inicial, que es el tema de esta sesión, ¿no?
El manejo inicial del estado de choque hemorrágico va a ser al igual que en todo el protocolo que nos da la TLS, que es un XABCDE. El X o la X nos hace referencia a el control de la hemorragia, ¿ok? Control de la hemorragia, ¿vale? ¿Cómo vamos a contener una hemorragia? De hecho, ese también es el punto más importante en el tratamiento del estado de choque. Yo no puedo reponer líquidos si no he controlado la fuente de la hemorragia. Háblese de una hemorragia externa o háblese de una hemorragia interna. Yo voy a contener la hemorragia externa a través de distintos métodos. Y esto dependerá en el entorno en el cual yo me encuentre. Si es un entorno prehospitalario, pues inicio con tratamientos que están diseñados para entorno prehospitalario, como es la presión directa, el empaquetamiento de las heridas, el uso de un torniquete. Sin embargo, si estoy en un medio hospitalario, pues puedo hacerme ayuda a través de algunos medicamentos que nos pueden ayudar a favorecer el estado de coagulación, que sean procoagulantes y que permitan evitar que esa hemorragia continúe. Después de que yo ya me aseguré de controlar esa hemorragia, es decir, que ya cesó la hemorragia, pues ahora me iría a la siguiente letra, que sería la A. La A de vía aérea, ¿ok? ¿Qué hago con la vía aérea? Pues prácticamente lo que tengo que hacer es permeabilizarla, si no es una vía permeable. Si no es una vía permeable, háblese de que tiene secreciones, llámese vómito, sangre, saliva, piezas dentales o lo que sea, yo tengo que buscar la forma de que esa vía aérea sea permeable. Y esto lo logro a través de métodos manuales, llámese igual tracción mandibular, en el caso de un trauma, o llámese maniobra de frente-mentón en el caso de los pacientes que no son que no son de tipo traumáticos. También podemos optar por métodos mecánicos, como lo son primero los métodos más básicos, la colocación de cánulas, orofaringeas, nasofaringeas, pero si esto no es suficiente, pues nos vamos ya a métodos más agresivos o más invasivos, como la intubación endotraqueal, como lo son también las mascarillas laringeas y demás. Ya aseguré mi vía aérea, pues ahora ¿qué sigue? Sigue la letra B, que corresponde a breathing o ventilación. Bien, yo lo que busco es mejorar esa dinámica respiratoria. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues tal vez ese paciente requiera oxígeno. Entonces yo voy a otorgar oxígeno suplementario. Dependerá igual de la saturación de oxígeno que tenga el paciente y dependerá del requerimiento de oxígeno que quiera nuestro paciente en ese momento. Lo que busco hacer con la ventilación es que no tenga mucho esfuerzo ventilatorio. ¿Cómo me doy cuenta que está sometido a esfuerzo ventilatorio? Pues con datos que nos dan pauta para eso, como cuáles, como por ejemplo un aumento de la frecuencia respiratoria, como por ejemplo uso de músculos accesorios de la respiración, como por ejemplo cianosis, retracción sifoidea, retracción eh, supraclavicular y algunos otros datos como tiraje intercostal en el caso de los nenes. ¿Ven? Entonces yo lo que busco igual en el caso de la ventilación, buscar equilibrar la demanda metabólica de oxígeno a través del oxígeno suplementario. Después de ello me voy a circulación, en el cual yo también me voy a dar cuenta tanto de la clínica del paciente con estado de choque, que es decir, evaluar pulsos periféricos y centrales para notar realmente si ese paciente aún tiene la posibilidad de que nosotros podamos sentir esos pulsos periféricos. Porque recuerden ustedes, como hay vasoconstricción, generalmente a veces no se pueden llegar a sentir esos pulsos periféricos. ¿Bien? Ahora, en el caso de la circulación también, si no encontramos la hemorragia en la exploración física, hay que pensar que esa hemorragia puede encontrarse en alguna cavidad interna y la circulación nos da parte para saber si realmente hay una hemorragia o no. Entonces, ¿qué vamos a evaluar en los pulsos? El ritmo, la frecuencia y la intensidad del pulso, para darnos cuenta si hay alteraciones hemodinámicas o si hay alteraciones a nivel circulatorio. Después de la C va a venir la D, ¿ok? Que es déficit neurológico, la cual lo vamos a evaluar a través de la escala de Coma de Glasgow, que es la que más se ocupa para hablar del déficit neurológico, pero también a través de las tres esferas neurológicas, ¿bien? La escala de Coma de Glasgow no viene al caso explicar al día de hoy, pero recuerden ustedes, se divide en tres rubros, el cual es ocular, verbal y motora. Cada una de estos rubros nos da un puntaje específico y lo que buscamos es que la escala de Coma de Glasgow normalmente es de 15. Lo mínimo que podemos tener es 3. Entonces, un deterioro del estado neurológico, pues se encuentra en la escala de Coma de Glasgow menor a 15.
¿bien? Y buscar lo que yo les mencioné hace un rato, la orientación de las tres esferas neurológicas, que es tiempo, espacio y persona, ¿ok? Y después de ello viene la E, que es de exploración física. En esta exploración física yo voy a desnudar completamente al paciente, voy a exponer completamente al paciente para buscar datos de alguna lesión o alguna hemorragia de la cual me pude haber perdido si no expongo a mi paciente, ¿ok? Y ahora también les mencionaba yo la identificación de cavidad corporal potencialmente sangrante, como lo es el tórax, el abdomen, eh, como lo es también parte de lo que no podamos observar a simple vista y que forman parte de estas cavidades que pueden llegar a ocasionar la hemorragia interna, ¿va? Entonces siempre hay que tener en cuenta este tipo de situaciones para también más adelante dar el manejo correcto. Y después de ello también hay que tener en cuenta la distensión gástrica que puede llegar a ocasionarse también por este mismo estado de choque y que hay necesidad también pues de revertir este proceso. ¿Y esto cómo se hace? A través de la descompresión. ¿Y cómo hago la descompresión de esta distensión gástrica? A través de la colocación de una sonda, que puede ser ya sea orofaringea o nasofaringea. ¿Ok? Después de ello también tenemos lo que es una caterización vesical, eso yo les mencioné hace un rato que es prácticamente para medir el gasto urinario, lo cual estamos tratando de buscar también como una respuesta al tratamiento, ¿ok? Ahora vamos con la remoción inicial del estado de choque. En el caso de la remoción inicial, yo voy a buscar un acceso vascular, es decir, yo voy a obtener el acceso para poder otorgar las soluciones isotónicas. A ver, tengo dos mensajes que no había visto. Uno de Daniel, ¿menor a cuánto predice mortalidad? No, el índice de perfusión predice mortalidad cuando es menor a 0.2. Daniela Arroyo. Disculpa, no vi tu mensaje hace un ratito, pero el índice de perfusión predice mortalidad cuando es menor a 0.2%. Y la grabación la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, ¿vale? Así como estamos en Facebook, estamos en YouTube como CIRMEX. Bien, entonces continuando con esto, les decía yo, se tiene que buscar un acceso vascular, de preferencia que sean dos accesos y que sea un calibre grueso y corto, ¿ok? Pero generalmente el que se debería de ocupar es un catéter 14, ¿ok? Ese es el que nos permite infundir mayor cantidad de líquido en el menor tiempo posible. Esto no quiere decir que yo voy a llenar de líquido a mi paciente, yo tengo que buscar metas de reanimación, tengo que buscar un punto en el cual enfocarme para que yo pueda saber si realmente mi tratamiento o mi terapia hídrica está sirviendo o no está sirviendo. Entonces yo tengo que iniciar mi tratamiento inicial con líquidos y esto hay pues una fórmula que nos dan desde hace muchísimo tiempo, que es que por cada litro de sangre perdido se infundan 3 litros de cristaloides o 3 litros de soluciones. Pero esto no es lo correcto, por eso se los pongo ahí entre signos de pregunta. No es lo correcto, ¿por qué? Porque ya les mencionaba yo hace un rato que las soluciones isotónicas pues no tienen los componentes de la sangre, no tienen los factores de coagulación, no tienen plaquetas, no es hemoderivado. Entonces, yo lo que voy a ocasionar al infundir demasiado líquido isotónico o estas soluciones cristaloides es generar una hemodilución y esto contribuye a que se disminuyan los factores de coagulación y obviamente mayores implicaciones, pero que se disminuyan los factores de coagulación y que si ese paciente está sangrando, pues no permita que haya una coagulación y por ende no haya una finalización de esa hemorragia. Así que lo correcto para iniciar la reanimación del estado de choque es hacerlo a través de metas, como cuáles, como una hipotensión permisiva. Es decir, yo puedo infundir 1 litro de solución o 750 mililitros de solución. No hay una cifra específica que nos indique en los libros. Pueden iniciar inclusive ustedes con un bolo de 500 mililitros de solución cristaloide y valorar la tensión arterial y valorar la frecuencia cardíaca. Pero ¿cuánto es una hipotensión permisiva? En el caso de la tensión arterial sistólica, nos habla que debe de ser mayor a 90 milímetros de mercurio. ¿Ok? Ese es un valor de hipotensión permisiva en el caso de la tensión arterial sistólica. Si nosotros nos queremos enfocar ahora en la presión arterial media, nos dice que una hipotensión permisiva es aquella presión arterial media que se encuentre mayor a 60 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, yo tengo que buscar esos datos, esas cifras de tensión arterial. Tengo que buscar otros datos que les voy a mencionar más adelante, pero esos son los más importantes.
yo no puedo llegar y meter demasiado líquido por las implicaciones que ya les mencionaba hace un rato. Sin embargo, sigue esta fórmula prevalente a los días de hoy. Esto se los dejo a consideración de ustedes, pero lo que yo les recomiendo es que busquen las metas específicas para no hemodiluir a su paciente, para no otorgar reanimación hídrica de más. ¿Ok? Yo tengo que medir la respuesta valorando los signos, los síntomas que ya mencionamos hace un rato, ¿vale? Que empieza a disminuir la frecuencia respiratoria, que empieza a disminuir la frecuencia cardíaca, que empieza a normalizarse la presión arterial, que yo busque cifras de hipotensión permisiva. Pero el dato más importante para saber que nuestro tratamiento está sirviendo o no es el gasto urinario. Y yo tengo que buscar un gasto urinario mayor a 0.5 mililitros por kilo por hora, ¿ok? Esa es la forma que yo tengo para calcular un gasto urinario de manera correcta. Al hacer el cálculo, dependiendo del peso del paciente, yo tengo que buscar una cifra correcta de este gasto urinario. Y esto me va a servir para saber si realmente está sirviendo mi tratamiento o no lo está. Después de ello, va a haber tres formas de catalogar la respuesta de los líquidos que administramos, ¿ok? A este tipo de respuestas se le conocen como patrones de respuesta de los pacientes. Y tenemos tres tipos de respuesta: una respuesta rápida, una respuesta transitoria o una respuesta mínima o ninguna respuesta, ¿ok? Cada una de ellas va a tener igual factores a los cuales va a ir relacionándose. Los signos vitales, en el caso de la respuesta rápida, afortunadamente regresan a la normalidad. ¿Pero por qué? Porque hubo una pérdida sanguínea mínima que se encuentra menor a 15%, que corresponde a un grado 1 de, el grado de choque. El requisito de transfusión sanguínea pues es bajo o prácticamente nulo. Y la preparación de la sangre, pues es así, siempre tiene que estar de ley, ¿no? La preparación de la sangre, compatibilidad específica o que sea un donador universal, como la sangre tipo O. Necesidad de la intervención quirúrgica, pues dependerá, porque si la hemorragia es interna, pues forzosamente se va a requerir una intervención quirúrgica. Y aquí lo adecuado sería que hubiera una evaluación temprana por un cirujano. Ahora, otra respuesta que se le conoce como respuesta transitoria y una mejoría temporal, pero digamos, ustedes administraron tanto volumen de líquido y mejoraron o llegaron a su hipotensión permisiva, pero más adelante, pues obviamente ese líquido tiene que irse de alguna forma o tiene que, o desafortunadamente igual se va hacia el espacio extracelular. Entonces, lo que va a pasar es que nuevamente esos niveles de presión arterial van para abajo, ¿ok? Y es una respuesta transitoria. Y esto aparece cuando hay una hemorragia de moderada, que es de 15 a 40% de pérdida sanguínea. El requisito de transfusión, pues es moderadamente alto, probablemente sí vaya a requerir transfusión, y la preparación de la sangre, pues tiene que ser tipificada y específica para ese paciente, o en su caso, un donador universal. Necesidad de la intervención quirúrgica, pues muy probablemente sí haya necesidad de intervención quirúrgica, la evaluación terminada por un cirujano sí tiene que haber, ¿ok? Si no hay mínima o ninguna respuesta, pues los signos vitales se van a permanecer así como los encontraron o peor. ¿Por qué? Porque se trata de una hemorragia mayor al 40% del volumen total sanguíneo. El requisito de transfusión sanguínea tiene que ser inmediato. Aquí ya ustedes saben que ya no solamente funcionan las soluciones isotónicas, aquí ya empieza a requerir el paciente hemoderivados y es algo que se me olvidó mencionarles. A partir del grado 3 ya se requiere uso de hemoderivados, ¿ok? En el grado 2 todavía podemos solucionarlo con soluciones cristaloides, que obviamente lo más correcto sería que fuera una combinación, pero la bibliografía nos describe que en el grado 2 aún es posible solucionarlo con cristaloides. En el caso del grado 3 ya no es suficiente con cristaloides y ahora sí se tendría que complementar con hemoderivados. La preparación de la sangre tiene que ser pues, inmediata, tiene que ser una preparación de emergencia y la necesidad de intervención quirúrgica, pues muy probable, ¿no? Dependerá igual del tipo de hemorragia que tenga el paciente, lo cual lo llevó al hospital. Ahora, pues ya, como casi el cierre de la sesión del día de hoy, pues vamos a tener algunas metas en la reanimación, las cuales va a ser buscar un llenado capilar adecuado. Ustedes saben que el llenado capilar aproximadamente se encuentra menor a 2 segundos. Entonces yo tengo que buscar nuevamente que ese llenado capilar se encuentre en esos valores, que nos habla de una perfusión periférica correcta, un estado de alerta normal del paciente o que empieza a recuperar su estado de alerta, ¿ok? Esto lo valora a través de la escala de coma de Glasgow, que ya les mencioné hace un rato. La frecuencia cardíaca, lo correcto es que busquemos llegar a menor de 100 latidos por minuto. La uresis tenemos que buscar que sea mayor a 0.5 mililitros, que haya presencia de pulsos periféricos.
una temperatura mayor a 36 grados centígrados, esto con el fin de evitar la hipotermia y que la hipotermia no no contribuya a la anticoagulación, ¿vale? Porque recuerden ustedes que la triada letal está compuesta por hipotermia, coagulopatía y ¿qué otra cosa les mencioné hace un rato? Que también era parte de acidosis metabólica, ¿bien? Entonces, acidosis metabólica, coagulopatía e hipotermia, ¿bien? La presión sistólica yo tengo que buscar una hipotensión permisiva que las cuales se encuentran mayor a 90 milímetros de mercurio y una presión arterial media mayor a 60 milímetros de mercurio. La hemoglobina tengo que buscar llevar a valores de hemoglobina mayor a 7. El INR, es decir, el tiempo de coagulación, se debe buscar menor a 1.5. El hematocrito mayor a 21, las plaquetas mayor a 50.000, el lactato menor a 2, porque si el lactato se eleva demasiado, pues ya saben, acidosis láctica y acidosis metabólica. Fibrinógeno mayor a 100, y en el caso de que el paciente llegara a requerir calcio, se tiene que buscar mayor a 1.1. Bien, ahora, ya vimos las metas. Si no fueron suficientes en el hecho de aportar solamente reanimación hídrica, pues ahora tenemos que buscar la restitución de la sangre. Y esta nos vamos a basar en 5 conceptos, ¿vale? Que va a ser las pruebas cruzadas, tipo específico y sangre tipo O en el caso de donadores universales. Pero lo más correcto sería, pues, saber el tipo de sangre del paciente, cruzarla, tipificarla y transfundirla, ¿bien? La prevención de la hipotermia se da a través también de mantener en una temperatura correcta tanto los líquidos infundidos como obviamente también los hemoderivados. Se habla de que los líquidos infundidos tendrían que calentarse, ¿bien? No podrían, o lo más correcto no sería que se dieran a la temperatura ambiente, sino que se buscara la manera de llegar a una temperatura correcta de estos líquidos. Entonces, ¿cuánto tendríamos que calentar aproximadamente los líquidos? A 39 grados centígrados. Bien, esto también contribuye a la prevención de la hipotermia. Entonces, el propósito principal de la transfusión sanguínea es prácticamente la restitución de la capacidad del volumen intravascular para transportar las sustancias necesarias, que en este caso el que más nos importa es el oxígeno. ¿Bien? Y tenemos otro punto por ahí que habla de transfusión masiva. La transfusión masiva se hace o se refiere al uso de más de 10 unidades en 24 horas posterior a la admisión o más de 4 unidades en una hora. La coagulopatía, les decía yo que es algo que debemos evitar y que desafortunadamente por una mala reanimación hídrica tiende a darse. La coagulopatía pues nos va a contribuir a la triada letal y pues por ende a mayor mortalidad de nuestro paciente. Y en el caso que sea necesario administrar calcio, ya decíamos hace un rato, tenemos que buscar que el calcio se encuentre mayor a 1.1. Obviamente el tratamiento tiene que ser individualizado y específico. ¿Bien? Y ya como conclusiones, pues el objetivo de la reanimación es restaurar la perfusión de los órganos y la oxigenación tisular. El diagnóstico y el tratamiento del shock deben realizarse casi simultáneamente. Y otro punto importante es que el manejo del shock hemorrágico incluye la hemostasia, es decir, el control de la hemorragia que está desencadenando el choque y la reanimación balanceada con cristaloides y sangre.